bienvenidos a este espacio en el cual vamos a estar tratando algunos temas relacionados con la física y en esta oportunidad nos toca trabajar el tema de cantidad de movimiento y choques. Uno de los primeros conceptos que se trabaja en este tema es básicamente el concepto de impulso y el concepto de impulso lo vamos a representar como una F por delta T. El concepto de impulso está relacionado con la ecuación de segunda ley de Newton. Esta ecuación establece que la fuerza es directamente proporcional al producto de la masa por la aceleración. Si la fuerza es igual a la masa y la aceleración la podemos escribir como la variación de la velocidad en función del tiempo, únicamente que cuando las fuerzas actúan lo hacen en tiempos pequeñitos, a ese pequeño tiempo nosotros le vamos a llamar delta t, o lo vamos a escribir de esta forma. Esta ecuación sigue siendo una ecuación un poco extraña porque habla de la cinemática y de la dinámica del movimiento, ¿verdad? Cuando hablamos de dinámica del movimiento hablamos de fuerzas que producen movimientos y cuando hablamos de cinemáticas hablamos de velocidades, aceleraciones, tiempos y distancias. Observen cómo la ecuación es una combinación de ambos temas y esta es precisamente una ecuación de la mecánica del movimiento. Muy bien, con esta ecuación, si la reescribimos, nosotros llegamos al concepto básicamente de lo que es impulso, como fuerza aplicada en intervalo de tiempo pequeño, como el producto de masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Esta va a ser nuestra primera ecuación, muy importante y relevante para el desarrollo de este tema. Es una fuerza entonces aplicada en un pequeño intervalo de tiempo. Junto con el concepto de impulso aparece un segundo concepto importante al cual nosotros le vamos a llamar cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento, ya van a ver cómo lo relacionamos con el otro, la cantidad de movimiento la vamos a representar con una letra P. Y vamos a decir que esta cantidad de movimiento, P, se suele escribir como una cantidad de tipo vectorial que es equivalente al producto de la masa por la velocidad. Entonces, esta es una descripción general de lo que sería la cantidad de movimiento. Dos conceptos claves, ¿verdad? Importantes para el desarrollo de este tema, de este capítulo. Y la cantidad de movimiento también puede determinarse como una variación del mismo o una variación de la cantidad de movimiento, describiéndolo como masa por velocidad final menos masa por velocidad inicial. Pueden observar cómo esta ecuación que acabamos de escribir acá y esta otra básicamente terminan siendo muy parecidas, ¿verdad? Es solamente la asociación del lado izquierdo de la ecuación la que se establece la diferencia. Para poderlos manejar y diferenciar estos dos conceptos, lo vamos a hacer en función de sus unidades de medida. Vamos a decir que el impulso, o F por delta T, se acostumbra a medir por las unidades básicamente del lado izquierdo de esta ecuación como Newton por segundo. Estas van a ser las unidades de medida del impulso en el sistema internacional. Ahora bien, si nos trasladamos a este lado, vamos a decir que la cantidad de movimiento, que tiene ecuaciones muy similares, insisto en eso, P va a tener una unidad de medida muy similar a esta otra. De hecho, si las trabajamos algebraicamente podemos llegar a comprobar que son las mismas, pero a nosotros nos van a ayudar a diferenciar un concepto del otro, ya que sabemos que la masa en el Sistema Internacional de Medidas se mide en kilogramos y que la velocidad se mide en metros sobre segundos. Bueno, esto va a ser una forma clave para poder diferenciar ambos conceptos físicos. Esta cantidad de movimiento en el tema de choques a veces nos interesa verificar cómo se comporta a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y. Quiere decir que esta cantidad de movimiento va a tener componentes en X o masa por velocidad en X y va a tener componente en Y como masa por velocidad en Y. Ahí nos recordamos que cada una de estas dos, como son velocidades, y cuando hablamos de velocidades y sus componentes, hablamos del coseno del ángulo y del seno del ángulo. Bueno, estas serían las componentes de la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento y el impulso se relacionan mediante una ecuación, la cual habla de la energía. Y esta ecuación habla de la energía en movimiento o
energía cinética. Esta es una interesante ecuación y la podemos escribir como la energía de movimiento, o EK, K de kinesis, como cantidad de movimiento al cuadrado partido 2 veces la masa. Bueno, va a ser una ecuación que nos va a permitir resolver unos problemas interesantes en el desarrollo del tema. Junto con esta ecuación, entonces tenemos ya unas 3 ecuaciones que hemos fundamentado acá. Y vamos a observar cómo se empiezan a relacionar. Aquí hablamos de un objeto en movimiento y el efecto que tiene ese objeto cuando se está moviendo. De lo que puede producir como efecto de su masa y su velocidad. Y cómo se relaciona la energía a través de estos dos conceptos físicos. Junto con esta descripción aparezca quizás nuestro cuarto concepto, que va a ser uno de los conceptos más importantes en el desarrollo de este capítulo, de este tema, y es la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Esta ley de conservación de la cantidad de movimiento es tan importante como el principio de la conservación de la energía. Esta ley la enunciamos de la siguiente manera. Ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Cuando enunciamos esta ley, estamos hablando de uno o dos objetos que están en movimiento. Y cuando la enunciamos, bueno, si hablamos de más de un objeto en movimiento, deberíamos de pensar en dos objetos que puedan dirigirse en la misma dirección o en sentido contrario, cada uno con su velocidad y su masa. Para nosotros va a ser importante la dirección. Quizá lo más relevante de este tema sea hablar de hacia dónde se mueve. Y voy a tener un objeto de masa 1 que se desplaza hacia la derecha, y yo le voy a asignar signo positivo a la dirección de su movimiento, y voy a tener otro objeto que va en plena colisión, de ahí lo del tema de choques. Este objeto tiene una velocidad inicial 2 y por lo tanto también tiene una masa 2 determinada. Va en pleno movimiento y yo voy a escribir que todo lo que se mueva hacia la izquierda, miren lo relevante y lo importante que insista en lo del signo. Es con signo negativo. La ley de la conservación de la cantidad de movimiento, entonces para nosotros va a quedar enunciada diciendo que, veamos, vamos a hacer una pequeña edición aquí, diciendo que la masa 1 por la velocidad inicial 1 más la masa 2 por la velocidad inicial 2 es igual a la masa 1 por la velocidad final 1 más la masa 2 por la velocidad final 2. Esta va a ser quizás una de las ecuaciones más importantes a trabajar y a desarrollar en todo el capítulo. Me va a resolver la mayor cantidad de problemas relacionados con el tema de choques. Claro, cuando hablamos de choques estamos hablando de un objeto que durante el proceso de una colisión va a tener o pueda tener alguna deformación. Esa deformación nosotros acostumbramos a medirla a través de una ecuación, la cual la vamos a enunciar como velocidad final 2 menos velocidad final 1 partido velocidad inicial 1 menos velocidad inicial 2. Y vamos a decir que esta letra, esta variable e que hemos asignado acá, le vamos a llamar coeficiente de restitución. Esa es esta letra e. Esta letra e, entonces, me habla de la capacidad que tiene el objeto de poder recuperar su forma durante o después de una colisión. No cabe duda que eso hará que pueda ganarse o que pueda perderse algún tipo de energía. Esta misma ecuación entonces, para calcular E en una colisión frontal de dos objetos, como lo podemos ver acá, también puede determinarse en el caso de que sea un solo objeto que se está moviendo, por ejemplo, como en el caso de un objeto que cae desde una altura inicial y rebota hasta una altura final, siendo h1 la altura inicial y siendo h2 la altura final o la altura de rebote. Esta ecuación siempre es para calcular el coeficiente de restitución y habla de esa capacidad que tiene el objeto de poderse recuperar a través de la deformación o de la elasticidad que él tenga. Estas dos ecuaciones entonces me van a permitir a nosotros,
poder resolver problemas de dos tipos particulares. Uno de ellos se llaman choques inelásticos, que tienen una característica muy particular. Un choque es inelástico siempre y cuando su coeficiente de restitución sea, para este caso, igual a cero. Entonces, inelástico, cuando decimos inelástico, quiere decir que no va a permitir ningún rebote. Si vale cero, entonces el choque es perfectamente inelástico. Este sería entonces para nosotros nuestra quinta ecuación, o la ley de la conservación de la cantidad de movimiento. Esta ecuación número 6, pues que implica estas dos, y básicamente dos elementos para poder diferenciar el tipo de colisiones y cómo poder trabajar con estas dos ecuaciones. Está básicamente este coeficiente de restitución. El choque puede ser entonces un choque inelástico, pero también puede ser un choque elástico. Si es elástico, significa que va a tener algún tipo de rebote. Por lo tanto, E puede ser, si es un choque perfectamente elástico, E puede valer 1. Sin embargo, este coeficiente E va a ser un valor numérico que puede estar comprendido entre 0 y 1. Esto me permite a mí hablar entonces de qué tipo de colisión tenemos. En el momento de resolver problemas de colisiones, nos vamos a encontrar entonces con toda esta serie de ecuaciones que, no cabe duda, son las básicas para desarrollar el tema, y que de ellas mismas se desprende el hecho que podemos calcular velocidades finales, podemos calcular masas, podemos calcular coeficientes de restitución, etcétera, etcétera. Espero que este pequeño formulario les sea de ayuda y que nos permita resolver a partir de él problemas de este tema, que es cantidad de movimiento y choques. Un saludo para todos. Hasta la próxima.